ustedes mismos atestiguen si están logrando parar el pensamiento o si sigue en el acelere. Y conscientemente sustituyan el pensamiento por el mantra Om, para que no haya tampoco tensión mental. Fusionamos el mantra Om con la tambura que estamos escuchando de fondo. Ahora hacemos una respiración profunda. Exhalamos. Hacemos una respiración más corta. Volvemos a exhalar. Tallamos nuestras manos. Las llevamos a los ojos. Volvemos a tallar nuestras manos. Las llevamos al cerebelo. No me di cuenta que me pasé 5 minutos. Discúlpenme. Ahora sí que estuvimos en donde estuvimos. Muy bien. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Todos los orientes, todos los ritos, todas nuestras hermanas, hermanos. Bienvenidos al CEMI. Esperemos disfrutar de esta conferencia y que este ejercicio se lo lleven. Fue algo diferente, pero me gustaría que se implementara, sobre todo, como les dije, ¿no? Donde estemos en tiempos de estrés, ahí es un buen momento para respirar, relajar y, bueno, pues, estar en paz. ¿Es cuanto? Muchísimas gracias, mi respetable hermano José Antonio Delgado Villarroel, por ayudarnos siempre con este ejercicio que nos ayuda a recibir conocimiento de una mucho mejor manera. Y desde luego reiteramos con el agradecimiento doble porque estás allá a media madrugada ayudándonos a realizar este ejercicio. Así que un Bueno, fuerte ahorita abrazo. estoy en India, querido hermano. Son 12 horas. Va Ah, amaneciendo. bueno, entonces ya estás un poquito más Ya más relajado. tranquilo. Pero la Ah, qué semana bueno. que entra regreso ya hacia España. Perfectísimo, hermano. Ya Pues entonces, estaremos. un fuerte abrazo. Bien, pues sean todos y todas bienvenidos al Centro de Estudios Masónicos Internacionales. Ya estamos empezando a transmitir en vivo esta conferencia por nuestro canal público que es Masonería de Velada. Esta es una conferencia con ese carácter pública y el tema es estoicismo y masonería. En un momento más daré cuenta del el currículum de nuestro ponente para que lo tengan en conocimiento y en consideración en torno a esta conferencia. No obstante, antes de ello, quiero compartirles el gusto que tenemos porque pues ya estamos, pues como saben, arrancando preparativos para realizar nuestra segunda cumbre mundial en Aruba. Y bueno, pues este es el video promocional que estamos emitiendo. Así que
Bien, como saben, es en el 2025, del 15 al 17 de abril. Estamos realizando el sondeo. En un momento más les pegaré nuevamente el enlace para quienes no lo han podido llenar, nos ayuden con ello y con esta cuestión podamos ir avanzando en torno a todo lo relativo a la organización y programación correspondiente. Bien, ofrezco una disculpa a nuestro hermano Juan Martínez por el retraso en el inicio de la conferencia. Sin embargo, pues es importante también que indiquemos una síntesis de su currículum. Nuestro venerable hermano Juan Carlos Martínez Parras, licenciado en Lingüística y Literatura Hispana por la Benemérita Universidad de Puebla, es monje budista y maestro en meditación, instructor certificado en yoga, maestro en artes marciales, Lima Lama, maestro en Reiki, profesor en distintas áreas, creador de la escuela Yoga Sahasrara, es autor de varios libros, conductor de programas de radio, eh, tiene varios diplomados en el tema holístico, tanatología, muchas ramas que abarca nuestro venerable hermano. En relación a su carrera masónica, fue iniciado en el año 2010 en la Gran Logia de Benemérito Ejército de Oriente en Puebla y se le otorgó el grado de maestro en el 2015. Desde entonces ha estado trabajando también en el escocismo y al día de hoy cuenta con el grado 25º dentro del rito escocés antiguo y aceptado. El día de hoy tenemos el gusto que nos regale esta conferencia interesantísima sobre el estoicismo y la masonería. Y también importante señalar, ya ha sido conferencista en el Centro de Estudios Masónicos Internacionales. Y sin mayor retraso más, mi venerable hermano, siéntete bienvenido y la palabra y la pantalla es toda tuya. Muchísimas gracias, mi querido hermano Anatayel. Sobre todo, agradezco mucho todo el empeño que pones para el Centro de Estudios Masónicos Internacionales. Es digno de alabanza. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, saludo a mis queridos hermanos todos con vuestros grados, signos y condecoraciones y os agradezco a todos su presencia para compartirles esta pequeña conferencia sobre justamente estoicismo y masonería. La conferencia está dividida en dos partes. En la primera explico a grandes rasgos qué es el estoicismo y en la segunda parte ya hablo propiamente de los puntos en común, la convergencia que tiene el estoicismo con la masonería. Bueno, entonces voy a iniciar con la presentación. Bueno, ok. Estoicismo y masonería. Debemos entender que el estoicismo, antes que nada, es una corriente filosófica que viene de la cultura helenística y a pesar de que tiene muchos siglos, tiene una gran influencia sobre la masonería. Por eso me parece interesante e importante tocar el tema. Tuve la oportunidad de escuchar a un hermano que hacía el comentario de la relación que hacía entre estoicismo y masonería y a partir de ahí fue que decidí realizar esta investigación. Muy bien. A ver, vamos a iniciar. A ver, un segundo, permítanme. A ver. Bueno, muy bien. Empiezo con los siguientes epígrafes. El primero dice, el mal viene de la ignorancia. Sócrates. Tienes poder sobre tu mente, no en eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. De Marco Aurelio. El mal es consecuencia del despido o la distracción aparece cuando perdemos de vista el verdadero propósito de vida. Epicteto. Solo los débiles se irritan. El hombre honrado
contra sus impulsos. Las virtudes son ladrillos del carácter. Séneca. Muy bien, estos epígrafes me sirven justamente para explicar a grandes rasgos, muy a grosso modo, en qué consiste el estoicismo. Muy bien, el estoicismo es una escuela filosófica creada en la antigua Grecia y donde Zenón de Sitio en el año 300 a.C. fue el creador de ella. Esta doctrina tenía como objetivo principal lograr la imperturbabilidad gracias al dominio de las emociones y permitiendo que predomine la razón y la conducta, concepto que los estoicos llaman ataraxia. Con la ataraxia se alentaba el control emocional y el respeto de las leyes naturales del universo. El estoicismo fue un movimiento que se inspiró fundamentalmente en las ideas de Sócrates y de los epicúreos. Para los estoicos, la sabiduría surge de la voluntad de hacer un buen uso de la racionalidad y de discernir qué cosas dependen de uno y cuáles no. Es decir, ellos siempre van a trabajar sobre aquello que tú puedes controlar y deja aquello que no está bajo tu control. Todo esto nos va a ir ubicando perfectamente y lentamente cómo se van vinculando el estoicismo y la masonería. El estoicismo no se centra en suprimir u ocultar las emociones. Más bien se trata de reconocer nuestras emociones, reflexionar qué las provoca y redirigirlas para nuestro propio bien. Se trata de practicar la virtud y la excelencia y de transmitir al mundo, transitar por el mundo maximizando nuestras capacidades. Con esto empezamos a notar la relación que existe con la masonería, porque la masonería es evidentemente un lugar donde venimos a desarrollar virtudes. Me voy a permitir compartirles un pequeño video como parte de la introducción al tema. El estoicismo es una filosofía que pretende dar dirección a nuestras vidas. Aporta además herramientas concretas para potenciar la felicidad y vencer la adversidad. Podríamos también definir el estoicismo como una especie de sistema operativo mental que, dada una situación actual, te ayuda a determinar cómo actuar para alcanzar tus objetivos y a mantener la calma en medio del caos. Origen del estoicismo. Zenón de Sitio fundó el estoicismo en el año 300 a.C. Era un comerciante chipriota y su barco naufragó en uno de sus viajes cerca de las costas griegas. Perdió su valiosa mercancía y casi su propia vida, pero logró llegar a Atenas, donde se interesó por la filosofía. Estudió con muchos maestros y se empapó de distintas corrientes filosóficas, tomando lo mejor de cada una de ellas y añadiendo sus propias ideas. Zenón empezó a difundir sus pensamientos en una galería cubierta del mercado de Atenas y, dado que estas construcciones se denominaban estoa, su filosofía se empezó a conocer como estoicismo. Su enfoque práctico atrajo a muchos seguidores de todas las clases sociales. Varios gobernantes encontraron utilidad en sus ideas y hablaban de ellas en público, lo que convirtió al estoicismo en una filosofía muy popular. Parte de su atractivo radica en su practicidad. No dedica mucho tiempo a debates intelectuales, sino que intenta ayudarnos a lidiar mejor con los problemas diarios. Enfermedades, toma de decisiones, críticas, enfados, adversidades, tentaciones. El estoicismo ofrece respuestas a todo tipo de problemas, de ahí su aceptación en todos los estratos sociales. Por ejemplo, Epicteto era un esclavo y Marco Aurelio un emperador. Los principios estoicos fueron probados tanto en prisiones como en palacios. Principales ideas de la filosofía estoica. El estoicismo aporta multitud de ideas valiosas que describo en mi libro Invicto, pero la siguiente imagen resume algunas de las principales y sus consecuencias. En esta imagen vemos que distintas acciones o comportamientos llevan a un resultado probable a corto plazo y a un resultado probable a medio plazo. Por ejemplo, los estoicos hacen mucho énfasis en comportarse con virtud, en actuar con virtud, y esto a corto plazo nos llevará a ser valorados por otros y a largo plazo ser valorado por otros nos dará acceso a más oportunidades.
Los estoicos también recomendaban ver con claridad la realidad y aceptarla. El resultado a corto plazo es que tendremos mejor información y a largo plazo tomaremos mejores decisiones. Otro comportamiento que enfatizaban los estoicos era regular mejor las emociones. Esto nos daría mejor estabilidad emocional, o el concepto de ataraxia que veremos después, y esto también redundaba en mejores decisiones a largo plazo. Y la última gran acción o comportamiento que recomendaban los estoicos era poner el foco en las cosas importantes que podemos controlar. A corto plazo esto nos hará perder menos tiempo y desperdiciar menos esfuerzo, y a largo plazo nos hará más efectivos y más eficientes. Efectivos en el sentido de progresar en lo importante y eficientes en cuanto a lograr buen progreso por cada unidad de tiempo invertida. Profundicemos en algunas de las características del estoicismo. Primero, eudaimonia, virtud y ataraxia. La filosofía es el amor de la sabiduría, es el arte de vivir una buena vida. Epicteto. Para los estoicos, el objetivo final de la vida era alcanzar la eudaimonia, traducida generalmente como felicidad. Sin embargo, esta traducción no representa fielmente el sentido filosófico que le atribuían los estoicos, y algunos prefieren darle un significado más ligado a la autorrealización o al florecimiento personal. Con esta perspectiva, la eudaimonia consistiría en desarrollar tu potencial, cerrando la brecha entre lo que eres y lo que podrías llegar a ser. A su vez, la eudaimonia se apoya en dos grandes ideas, la virtud y la tranquilidad. Virtud o arete. La virtud es con diferencia la principal preocupación de los estoicos. Consideraban que actuar con virtud era condición necesaria y suficiente para lograr la ansiada eudaimonia o felicidad. Para referirse a la virtud usaban en realidad el término arete, traducible también como excelencia o como conjunto de acciones que te permitirán alcanzar tu potencial. Destacaban 4 virtudes principales: la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. Por templanza entendían una combinación de moderación y autocontrol, y algunos autores se refieren a esta cuarta virtud como disciplina. Los estoicos reconocían que obrar con virtud no es fácil y comparaban su desarrollo con el entrenamiento deportivo o militar, convirtiéndose en una práctica diaria que debemos perfeccionar. Puede sonar arcaico hablar de virtud en el siglo XXI, pero es tan relevante como antes. Si te esfuerzas por adquirir conocimiento, sabiduría, tratas bien a los demás, con justicia, actúas a pesar del miedo, coraje y superas los obstáculos y tentaciones, disciplina, seguramente te irá bien en la vida. Tranquilidad o significado de ataraxia. Cuanto más cerca esté un hombre de una mente calmada, más cerca estará de su fuerza. Marco Aurelio. Aunque los estoicos daban mucha más relevancia a la virtud que a la tranquilidad, hacían mucho énfasis en mantener la serenidad mental o ataraxia, y de hecho veían entre ambos elementos una relación clara. Muy bien. Con esto quiero dar una pauta para entender muy a grosso modo lo que viene siendo justamente el estoicismo, cómo fue creado y cuáles son sus principales ideas que posteriormente voy a ir desarrollando a lo largo de la conferencia. Es una filosofía que... A ver, perdón. El estoicismo se puede ver como filosofía de vida y por lo cual se puede abordar desde su ética y su metafísica. Para los estoicos existe una tríada que es la lógica, que es la ética y su metafísica. Pero su metafísica en realidad es la lógica, la física, pero la física desde la perspectiva que ellos la ven en función de lo que llaman logos y que posteriormente voy a explicar. Para ellos en realidad es esencial el estudio de su metafísica. Ellos plantean que la vida humana vale por el uso de la razón principalmente, es decir, a través del razonamiento nosotros vamos sobre todo a darle sentido a nuestra propia vida. Algunos de los conceptos fundamentales que se manejan en el estoicismo. La apatheia. Dentro de este concepto debemos entender de una manera muy somera que es la ecuanimidad. La ecuanimidad es una virtud que los budistas practicamos tratando de hacer referencia a la idea de que ante todas las circunstancias debemos permanecer siempre con una misma actitud, en un estado de paz y de armonía, independientemente de las circunstancias. Muy bien, luego
tenemos un concepto que ya se mencionó, que es el de ataraxia, y se refiere a la imperturbabilidad gracias al dominio de las pasiones, permitiendo que predomine la razón y la conducta virtuosa. Y esto tiene su correspondiente con justamente nuestra filosofía de vida, que es la masonería. Entonces vamos a ir viendo poco a poco estas relaciones. Eudaimonia es la felicidad y autorrealización, es el bien supremo y el fin último de la acción humana. Es decir, nosotros en nuestro andar buscamos únicamente la felicidad, tratamos de ser felices y justamente esa autorrealización en función de desarrollar virtudes es el bien supremo y el fin último de la acción humana. Posteriormente tenemos el concepto hegemonicón. Hegemonicón refiere la parte racional de la que depende el conocimiento de la virtud. Este punto es sumamente importante cuando vemos la relación entre el estoicismo y la masonería. Logos o neuma. Logos o neuma es el equivalente de lo que de alguna manera nosotros podemos comprender como Dios, pero un Dios muy diferente del Dios antropomórfico que se maneja sobre todo en las religiones tradicionales y sobre todo en la religión católica. Entonces, el logos en neuma va a ser un concepto que nosotros tengamos que eh, desglosar más ampliamente porque es justamente un concepto fundamental para los estoicos. Bueno, vamos a ver uno de los conceptos principales que ya mencionamos, la ataraxia. A esta falta de emociones que perturben la vida, los estoicos le llamaban ataraxia. Para lograr ese estado de no perturbaciones, es necesario abandonar la ambición material y más bien vivir en austeridad, además de no emitir juicios morales de ninguna clase. Es decir, la ataraxia, ese estado de paz y de armonía interior, es justamente la clave de los estoicos, independientemente de las circunstancias en las que tú vives, independientemente de los procesos que tienes a nivel social, siempre debes estar en un estado de ataraxia. Entonces, justamente por eso es uno de los principales elementos que tiene la filosofía estoica. Entonces, la ataraxia nos sirve sobre todo para que tengamos un control emocional y un respeto por las leyes del universo. Con la ataraxia se logra un estado de ecuanimidad y serenidad, además de una armonía con el universo y con la naturaleza. Se dice que para lograr ese estado de no perturbación era necesario abandonar toda ambición material y más bien vivir en austeridad, además de evitar juicios morales. Esto es importante, ya se mencionó en la diapositiva anterior, pero se recalca porque justamente está relacionado mucho con nuestra augusta institución, en el sentido de que nosotros tratamos siempre de estar haciendo uso de la ataraxia, de la paz, de la armonía, y tratamos de vivir en un estado de austeridad. Es decir, no hacemos nuestra institución, no nos enseña a acumular, nos enseña justamente a vivir en un estado de austeridad, pero austeridad no significa necesariamente pobreza. Necesitamos entender ser austero como una virtud. Ahora, uno de los conceptos más fundamentales del estoicismo es el concepto de logos que ya mencionaba. Los estoicos no adoran un dios antropomórfico como viene siendo el dios de los católicos, ¿sí? Ellos denominaban logos a una fuerza cósmica o razón universal que rige todo el universo en su conjunto. El término logos proviene del griego y tenía varios significados como razón y principio. Entonces, en la filosofía estoica, el logos se interpreta justamente como
esa fuerza de razón universal que va a sostener y permanece interna en todos los procesos de la naturaleza, ¿sí? Entonces, el logos justamente es el principio divino animador que impregna al universo. Es decir, es una especie de energía racional, es una razón universal que va a estar impregnando todos los elementos que constituyen el universo, y justamente la idea es que esa racionalidad que gobierna el universo también forma parte de nuestra chispa divina, es decir, la capacidad que tenemos de razonamiento es manifestación de la esencia de ese logos, ¿sí? Entonces, necesitamos entender justamente y definir qué es el logos. Los estoicos identifican el logos con un compuesto de fuego, y a este compuesto le llaman neuma, pero él no solo es un componente químico, sino es un neuma inteligente que actúa como componente físico sobre el mundo y como agente de acción racional. Ahora, cuando vamos viendo el logos, nos damos cuenta que hay una similitud con el gran arquitecto del universo, porque la comprensión de lo divino mediante la razón es un concepto que está implícito en la masonería, ya que el gran arquitecto del universo, al ser arquitecto, implica necesariamente que hace uso de una razón para lograr su creación. Y aunque no se tiene una imagen concreta, no se tiene una imagen iconográfica del que llamamos el Gado, es necesario comprender que para nosotros el gran arquitecto del universo es en realidad una abstracción conceptual universal. Entonces, debemos entender justamente que para los estoicos la racionalidad humana es un fragmento de ese logos divino, y es a través del sentido compartido de la razón humana que pueden comprenderse y alinearse los seres humanos con la fuerza de la naturaleza y el orden universal. Es decir, la razón que nosotros tenemos y que nos caracteriza como los animales sabios es manifestación evidente de ese logos universal, y lo debemos usar justamente para estar en armonía con la naturaleza y con el orden del universo en su conjunto. Ahora, cuando nosotros ubicamos, nos damos cuenta que los estoicos hacen utilidad de una ética muy específica, porque el estoicismo es un principio de vida ético que se fundamenta sobre todo en el control de nuestros sentimientos y emociones. Algunas personas piensan que ser estoico es reprimir tus emociones, cuando en realidad solo se trata de controlarlas y mantener pensamientos claros ante situaciones difíciles. Es decir, cuando nos encontramos en situaciones complejas, debemos aprender a estar en un estado de calma y de armonía, para que así, de esa manera, respondamos correctamente haciendo uso de la ataraxia. Ahora, ¿qué es el estoicismo? Se puede definir el estoicismo como una filosofía que intenta responder a la pregunta de cómo vivir una vida, una buena vida. Es decir, ¿qué debemos hacer para que nuestra vida sea una vida buena? Entonces, aquí en el estoicismo, sobre todo, se va a identificar el bien y la felicidad con la virtud y la eliminación de vicios y pasiones que que se relaciona directamente con nuestra filosofía masónica. En la masonería tratamos de desarrollar las virtudes y eliminar vicios y pasiones, es decir, que nos vamos tratando de acercar cada vez más a ser estoicos de una o de otra manera. A ver.
Esta doctrina tenía como propósito principal lograr el dominio de nuestras pasiones, permitiendo que siempre predomine la razón y la conducta la conducta virtual. Virtual en el sentido de virtud, no virtual en el sentido de computacional. Entonces, siempre debe predominar en nuestra vida la razón y el uso de las virtudes. Se dice que los verdaderos estoicos combinan métodos, técnicas y prácticas que los ayudan a lograr sus metas de vida y a recorrer un camino siempre en función de desarrollar virtudes. ¿Sí? Bueno, para los estoicos, la sabiduría surge de la voluntad de hacer uso de la racionalidad y de discernir qué cosas dependen de nosotros y cuáles no, porque el ser humano es considerado justamente, como ya lo mencioné, una chispa divina de logos porque comparte su raciocinio con esa razón universal que justamente llamamos el logos, es decir, esa capacidad de razonamiento que nosotros tenemos es justamente lo que nos caracteriza a nosotros. Entonces, los estoicos pregonaron la coherencia del yo, el autocontrol y la autonomía y el autocuidado, sin desconocer el aspecto social del hombre. Ellos defendieron la idea de que para sentirse bien y controlar las emociones hay que pensar adecuadamente. Es decir, la virtud estoica fundamental es la idea de practicar siempre la ataraxia en base a la racionalidad. Ante cada circunstancia, por difícil que parezca, siempre debes hacer uso de la razón. No se trata de reprimir tus emociones, sino de razonarlas para así poder encontrar algo que podríamos llamar la transformación o la transmutación de las circunstancias adversas en virtudes o en oportunidades de desarrollar virtudes. Ahora, ¿cuál es la etimología del término estoico? El término estoico proviene del lugar donde Zenón de Sitio impartía sus lecciones, en la Stoa Poikile, que era el pórtico donde Zenón de Sitio se sentaba en el Partenón de Atenas para dar justamente sus enseñanzas. A los que se juntaban junto a la estoa eran justamente denominados los estoicos. Entonces de ahí viene su nombre, estoicos de estoa, el lugar donde Zenón de Sitio se reunía con sus discípulos. Ahora, ¿cuáles son las virtudes principales que se manejan en el estoicismo? Son sobre todo la inteligencia, la fortaleza, la circunspección y la justicia. Estas virtudes siempre están interrelacionadas y esta relación que existe con las virtudes se va a ir justamente desprendiendo de que el que las aplica en su vida cotidiana es un varón perfecto. Es decir, la persona sabia es aquella que integra estas virtudes y las aplica en su vida cotidiana. Cuando nosotros vamos ubicando estas virtudes principales también de una u otra manera, ya sea implícita o explícitamente, están formando parte de nuestra augusta institución en nuestro desarrollo. Ahora, en la historia del estoicismo encontramos tres etapas, el estoicismo antiguo, el estoicismo medio y el estoicismo nuevo, y cada uno va a tener justamente representantes específicos. En el estoicismo antiguo están sobre todo, evidentemente, el creador de esta escuela, que es Zenón de Sitio, Cleantes y Crisipo. Ellos son los que dan los principios fundamentales de esta escuela. En el estoicismo medio encontramos a dos representantes que son sobre todo Panecio y Posidonio. Aquí se van integrando
un carácter ecléctico que va integrando a esta misma escuela algunos fundamentos y elementos aristotélicos y platónicos. Ahora, el estoicismo nuevo está representado por Séneca, Epícteto y Marco Aurelio, que son, sobre todo para nosotros, los principales representantes del movimiento estoico, sobre todo Séneca. Séneca es uno de los principales representantes que sus reflexiones, sobre todo sus ideas, nos sirven y pueden ser aplicadas perfectamente en nuestra vida cotidiana. Ahora, el estoicismo antiguo parte del siglo III al siglo II antes de Cristo, y aquí se sistematizan las doctrinas principales, es decir, el cuerpo fundamental del estoicismo se forma en esta etapa. Después, el estoicismo medio, aquí se retoman algunos elementos y se hace un sincretismo, como ya lo decía, del pensamiento platónico, del pensamiento aristotélico, y sobre todo empiezan también a integrar elementos de ética, y también se plantea que se integraron algunos elementos de religiones orientales. Ahora, la última etapa es el estoicismo nuevo, que se da del siglo I al siglo III después de Cristo. Aquí es sobre todo basado en el pensamiento moral y religioso, con una influencia política y social. Los principales representantes son justamente Séneca, Epícteto y Marco Aurelio, que son los principales representantes el, del estoicismo. Nosotros, cuando empezamos a acceder a los libros clásicos de estoicismo, vamos sobre todo a esos tres grandes representantes. Ahora, cuando ubicamos el estoicismo antiguo, ya lo mencioné, sus principales representantes son el creador de esta escuela, que es Zenón de Sitio, Cleantes y Crisipo. ¿Sí? Ahora, cuando vemos el estoicismo medio, ubicamos que los principales representantes son Panecio y Posidonio. Y el estoicismo nuevo está formado fundamentalmente por los principales representantes de este movimiento filosófico, que son Séneca, Epícteto y Marco Aurelio. Son los principales autores que van a servirnos como base para entender la relación que existe entre el estoicismo y la masonería. ¿Sí? A ver, ahora lo que debemos entender sobre todo es que estos tres representantes nos van a servir para ir ubicando a través de sus escritos, a través de sus ideas, esa relación implícita que existe con nuestra augusta institución. Se dice que a partir del siglo III el estoicismo fue perdiendo influencia rápidamente en provecho del neoplatonismo y del neoaristotelismo. Entonces, de esa manera, los estoicos y sus obras fueron difundidas cada vez menos durante el Imperio Romano, ¿sí? Por lo tanto, los principales representantes, vuelvo a reiterar, son Séneca, Marco Aurelio y Epícteto. Y el principal autor que más representa el movimiento estoico en el mundo occidental es justamente Séneca. Se dice que como escritor Séneca pasó a la historia como uno de los máximos representantes del estoicismo, y su obra constituye la principal fuente escrita de filosofía estoica que se ha conservado hasta la actualidad. Abarca tanto obras de teatro como diálogos filosóficos, tratados de filosofía natural, consolaciones y cartas. Entonces, la obra de Séneca es bastante amplia, y justamente les voy a presentar este video para que tengamos una introducción a lo que viene siendo la obra de Séneca, ¿sí?
no permito que el video corra totalmente, lo corto en una parte, justamente para no aburrirlos con la transmisión de este video. Es mi filósofo favorito, un gran compañero para la vida, un fiel representante de lo que predominantemente fue la filosofía en la antigüedad, un arte de vivir de la mejor manera posible. En relación a la geometría, exclamó: ¿de qué me sirve saber dividir el campo si no sé compartirlo con mi hermano? Séneca fue un filósofo romano, pero nació en territorio español. ¿Cómo es eso? Bueno, es que España todavía no existía. Córdoba era parte del Imperio Romano, la Córdoba española, porque en Argentina hay una provincia que se llama Córdoba. Para ser precisos, no integraba el territorio español, pero vamos, que quedaba en el mismo lugar. Hace poco hicimos un video que presenta la filosofía estoica. Este va a tratar sobre Séneca, que es uno de los filósofos estoicos más destacados. Cada noche, antes de irse a dormir, Séneca daba vuelta a un reloj de arena para tomar conciencia del paso del tiempo y básicamente de la necesidad de aprovecharlo. En cartas a Lucilio escribió: hay que organizar cada jornada como si cerrara la marcha y completara y terminara la vida. También repasaba las cosas que había hecho bien durante el día y las que había hecho mal para mejorar en el futuro. El pensamiento estoico y la búsqueda de la serenidad reviven en tiempos de incertidumbre y del confinamiento forzado que nos toca vivir. De ahí que nos parezca oportuno desplegar alguna de las ideas más valiosas de esta corriente. Si me voy a la isla desierta, me llevo pan jalá, queso, sandía y las obras completas de Séneca. Séneca es conocido como uno de los máximos representantes del estoicismo, una escuela que iniciaron otros filósofos griegos a los que hicimos referencia en el video que pueden ver en pantalla. Su obra es lo más voluminoso que se conserva de la filosofía estoica. Abarca tanto diálogos filosóficos como obras de teatro, textos filosóficos y cartas. Lo particular de Séneca es que escribe en un lenguaje claro, clarísimo y con el estilo de la mejor literatura. Lucio Séneca nació en pleno Imperio Romano y vivió entre el año 4 a.C. hasta el 65 después de Cristo. Fue filósofo y político durante los gobiernos de varios emperadores romanos, tutor de Nerón cuando era niño y consejero mientras Nerón se desempeñó como emperador. Al parecer era un gran orador y fue uno de los senadores más admirados e influyentes. Gobernó de facto el Imperio Romano, esto le granjeó muchísimos enemigos y se vio obligado a retirarse de la política en el año 62 después de Cristo. Acusado tal vez falsamente de participar en una conjura contra Nerón, su antiguo alumno lo condenó a que se quitara la vida, algo que tomó con valentía y aceptación como un verdadero estoico. Séneca tiene un texto titulado De la ira, en el que discute con Aristóteles, para quien las virtudes eran términos medios entre dos extremos. Por ejemplo, la valentía es el término medio entre la falta, que sería la cobardía, y el exceso, que sería la temeridad. La justicia para Aristóteles no tiene exceso, por eso la excluye de este esquema en el que las virtudes, que son como ladrillos del carácter, son términos medios entre dos extremos. La ira para Aristóteles no es mala si nos enojamos con la persona adecuada, en el momento adecuado y en su justa medida, es decir, si nuestra reacción no es desproporcionada. Sin embargo, para Séneca se trata de una emoción tan peligrosa que es mejor tratar de evitarla en toda ocasión. Escribe Séneca: esta pasión es la más sombría y desenfrenada de todas. Es toda agitación, desenfreno en el resentimiento, sed de suplicios, arrebato de furores sobrehumanos, hace que nos olvidemos de nuestro bienestar con tal de dañar a los demás, lanzándose en medio de las espadas y ávida de venganzas que a su vez traen a un vengador. Luchad contra vosotros mismos cuando estéis irritados, dice. Quien no puede vencer la ira será vencido por ella. Poneos en guardia ante los primeros síntomas, del mismo modo que las personas a las que les cae mal el alcohol y han bebido demasiado, prudentemente se retiran del festín a tiempo. Es una horrible calamidad la ira cuando tiene por instrumento un poder ilimitado. Aristóteles sostiene que si no existiera la ira, no podría ejercerse el legítimo derecho a la defensa en una confrontación bélica, por ejemplo. Pero a esto Séneca responde que cuando existe una confrontación bélica,
eso responde a un cálculo racional, no es producto de una emoción, que es algo momentáneo y pasajero. Séneca escribe que casi todas las cosas que nos irritan son contrariedades y no males verdaderos. Las personas nunca están contentas con su suerte, dice Séneca. Suelen compararse con aquel al que le va mejor, pero no con aquel al que le va peor. ¿Y por qué nos enfadan las cosas más nimias? Porque damos importancia a lo que no la tiene, dice. Propone algunos remedios para dominarla: recordar los servicios que nos prestó la persona que nos irrita, tener en cuenta que podemos llegar a arrepentirnos de lo que hacemos y considerar que es tan peligrosa que a menudo es muy difícil detener sus consecuencias. Entonces, lo mejor que podemos hacer es ahogarla en ciernes. Sugiere no educar a los niños en una modalidad demasiado complaciente porque esto predispone favorablemente a la ira. ¿Soportará la ofensa a un joven que está acostumbrado a que no se le niegue nada? ¿No ven que las mayores fortunas, dice Séneca, están acompañadas en general por la mayor soberbia? Entre los ricos es más frecuente la ira, dice, porque la prosperidad la engendra. Los oídos de los ricos siempre están asediados por frases aprobatorias. La mejor manera de perdonar las injurias es ignorarlas. Respecto a la ira de la otra persona, recomienda no tratar de aplacarla de inmediato con argumentos, porque eso suele exasperar más al otro. Porque cuando alguien está muy enfurecido, dice, suele volverse ciego y sordo. Muy bien. Nosotros podemos ubicar justamente que Séneca es el principal representante de esta corriente filosófica y es justamente el que más nos sirve como referente para hacer el paralelismo entre estoicismo y masonería. Ahora, el siguiente autor más conocido es Epicteto. Nace en el 55 y muere en el 135 después de Cristo. Él fue un filósofo griego de la escuela estoica que vivió parte de su vida como esclavo en Roma y hasta donde se sabe no dejó ninguna obra escrita, pero sus enseñanzas se van a conservar en un texto que se llama Enquiridión o Manual de Vida y también en otro que se denomina Disertaciones. Y estos en realidad fueron compilaciones escritas por su discípulo Arriano. Entonces, nosotros debemos comprender justamente que lo que se conoce de la física de Epicteto está su noción de la naturaleza de la inteligencia, a la que consideraba de alguna manera o de una forma materialista una penetración del cuerpo intangible de Dios que denominaban logos en la materia, es decir, todos los seres participarían de la naturaleza divina en cuanto esta es la que impone las formas esenciales al caos de la materia, es decir, todos los cuerpos animados e inanimados que constituyen el universo en su conjunto y que llamamos naturaleza o logos, está racionalmente bien estructurada y todo está en un estado de armonía. Entonces, vivir justamente la filosofía estoica busca sobre todo que nosotros estemos en un estado de armonía con la naturaleza. Siempre se va a hacer un proceso de armonización con la naturaleza. Para eso necesitamos entender que, por ejemplo, la palabra cosmos viene del griego cosme, que significa orden. Entonces, todo el universo es un orden perfecto y nosotros, al tener uso de la razón, formamos parte de ese orden perfecto y nos corresponde vivir en armonía con el logos o conforme a las leyes de la naturaleza, ¿sí? Ahora, el otro autor representante del estoicismo es Marco Aurelio, el emperador. Entonces, él fue el emperador de Roma entre el 161 y el 180. Se dice que él es representante fundamental del estoicismo romano y sus principales ideas están compiladas en su libro Las Meditaciones. Las Meditaciones es una serie de reflexiones que él hace y que va compilando. Son textos que te van explicando de alguna manera cómo aplicar la filosofía estoica a la vida cotidiana. Entonces, por eso justamente el estoicismo se caracteriza por ser
más que una filosofía especulativa, es una filosofía de vida porque busca la manera de aplicar estos conocimientos a la vida diaria. Muy bien, ahora, ¿cuál es la visión que el común tiene de lo que es estoicismo? Cuando dicen es que esta persona es muy estoica, se refieren sobre todo a la idea que tiene el pueblo de que ser estoico es reprimir tus emociones, cuando en realidad no es así. No se trata de reprimir tus emociones, sino se trata sobre todo de que nosotros aprendamos a controlar nuestras emociones haciendo uso fundamentalmente de la razón. A partir de controlar las emociones en circunstancias difíciles, vamos a poder generar lo que en el budismo de alguna manera llamamos alquimia de las circunstancias adversas. Por ejemplo, cuando estás en la convivencia cotidiana y alguien te roba, en lugar de que tú te enojes, lo que debes hacer es practicar el desapego. Si alguien te ofende, ¿qué es lo que tienes que hacer? No regresar la ofensa inmediatamente, sino más bien generar la idea de que esa ofensa es justamente la oportunidad que tienes para practicar la tolerancia y el perdón. Entonces necesitamos ver las circunstancias adversas como una oportunidad para practicar virtudes, para desarrollar virtudes. Así pues, lo que llamamos la otredad, la relación con los demás, son constantes oportunidades para ir desarrollando virtudes. Esa es la forma más práctica del estoicismo. Entonces necesitamos ubicar justamente que el estoicismo es una filosofía de vida y se basa fundamentalmente en su ética. Aquí ya empezamos a ver la relación con la masonería porque en la masonería estudiamos sobre todo la ética y la moral como formas para practicar la virtud, ¿sí? Entonces nosotros debemos entender que la ética estoica plantea que el ser humano debe comportarse con virtudes a través del control de sus pasiones, porque el dominio de nuestras pasiones es nuestra obligación moral. Es decir, en la medida en que nosotros dominemos nuestras pasiones, estamos haciendo uso de la moralidad. Entonces, desde esa perspectiva de ver el estoicismo como filosofía de vida, también vamos interconectando esa relación que existe entre la masonería, que es una forma de vida, es una filosofía de vida, no es especulativa, a pesar de que dividamos la masonería entre la masonería especulativa y la masonería práctica. Nosotros en realidad lo que buscamos es aplicar los conceptos que aprendemos en la masonería, las virtudes que vamos desarrollando gracias a la teoría que aprendemos en la masonería, aplicarlas en la vida cotidiana para ser siempre ejemplos ante los demás que viven en el mundo profano. Entonces nosotros debemos entender justamente que la masonería nos está generando las oportunidades para ir practicando virtudes en la vida cotidiana. Ahora, ¿cómo es la ética estoica? La ética estoica tiene una raíz en la escuela cínica, porque Zenón aprendió de los cínicos la idea de la autosuficiencia y el menosprecio de los bienes externos. Esto es, hay que hacer una aclaración de qué es la escuela cínica. La escuela cínica, sobre todo, está basada en la idea de la libertad. Los cínicos trataban de alejarse del orden social, socialmente establecido como correcto, y rompían muchos de los paradigmas que te llevaban a la conducta normal o a la conducta correcta, a grado tal que ellos, por ejemplo, llevaban una vida de mendicidad y libres de todo el condicionamiento social.
Entonces, justamente de esta escuela, Zenón de Sitio aprende algunos de sus principios y fundamentos básicos que van a regir su ética. Entonces, la ética estoica pretende que el ser humano consiga vivir en armonía con el cosmos, es decir, debe vivir en un estado de armonía con el logos fundamental. Debe vivir de acuerdo con la naturaleza porque esta es una de las máximas fundamentales del estoicismo. En el estoicismo se dice, el hombre es feliz, independiente e impasible. Es el hombre virtuoso el que justamente se armoniza con el logos, es el que vive en armonía con la naturaleza. En la ética estoica se plantea la afirmación según la cual la felicidad es el bien supremo y la finalidad última de la acción humana. Es decir, los seres humanos trabajamos, vivimos, caminamos por toda la vida con el único objetivo de aprender a ser felices y justamente ese es el objetivo de la vida humana. Necesitamos comprender todo ese proceso. Ahora, se dice que los estoicos mantenían que la repetición de acciones correctas conduce a la realización de acciones correctas por motivos con los cuales se dice que realizando actos buenos nos hacemos buenos. Es decir, en la medida en que tú practiques acciones nobles, te vas a ser una persona noble, una persona justa, y esto evidentemente tiene una relación con la masonería. La masonería nos enseña a ser buenos ciudadanos y gracias a estudiarlo y aplicarlo en la vida diaria, evidentemente nos volvemos buenos seres humanos, nos volvemos buenos hombres dentro de un contexto social. Ahora, se dice que al igual que Aristóteles, los estoicos creían que cualquier hombre tiene la posibilidad de la virtud y del vicio en su interior. Todas las elecciones del hombre bueno serán buenas. Es decir, los seres humanos somos una potencialidad y tenemos la capacidad de desarrollar vicios y pasiones o de desarrollar virtudes. Nosotros, al hacer uso de nuestra voluntad, vamos a enfocarnos en ello y la masonería evidentemente nos va tratando de enfocar hacia el desarrollo de la virtud. Por lo tanto, ya vamos viendo cómo la filosofía estoica se va poco a poco relacionando cada vez más con la masonería. Ahora, el estoicismo contemporáneo. Se dice que a lo largo del tiempo el estoicismo ha ido evolucionando y actualmente hay personas que lo practican. Hay personas que aplican esta filosofía estoica en su modo de vida actual. Entonces, uno de los máximos representantes del estoicismo contemporáneo es el italiano Massimo Pigliucci. Él escribió el libro que se llama Cómo ser un estoico y nos va a referir en este libro que no hay una forma estricta ni única de practicar el estoicismo porque cada uno de nosotros va a aplicar el estoicismo acorde a sus propias circunstancias, ¿sí? Entonces, nosotros debemos entender en qué consiste justamente el estoicismo actual. A ver, permítanme un segundo, les voy a poner este video. A ver. Se han quedado varados a miles de kilómetros de casa sin dinero ni posesiones. Tal situación provocaría desesperación y que muchos maldigan su horrible destino. Pero para Zenón de Sitio, se convirtió en la base de su trabajo y el legado de su vida. El mercader, una vez rico, perdió todo cuando naufragó en Atenas alrededor del 300 a.C. Tratar a los demás con imparcialidad incluso cuando han errado. Y valentía, presente no solo en circunstancias extraordinarias, sino al enfrentar desafíos diarios con claridad e integridad.
Como escribió Séneca, uno de los más famosos escritores romanos, algunas veces incluso vivir es un acto de coraje. Pero si bien el estoicismo se centra en la mejora personal, no es una filosofía egocéntrica. En una época en que las leyes romanas consideraban a los esclavos una propiedad, Séneca pidió un trato humano para ellos y enfatizó que todos compartimos la misma humanidad fundamental. El estoicismo tampoco fomenta la pasividad. La idea es que solo los que cultivaron la virtud y el autocontrol pueden despertar un cambio positivo en otros. Uno de los escritores estoicos más famosos fue uno de los grandes emperadores romanos. El estoicismo ayudó a Marco Aurelio durante el curso de su reinado de 19 años a liderar el imperio enfrentando dos guerras importantes y a afrontar la pérdida de muchos de sus hijos. Siglos más tarde, los diarios de Marco guiarían y consolarían a Nelson Mandela durante sus 27 años de prisión, durante su lucha por la igualdad racial en Sudáfrica. Después de su liberación y eventual victoria, Mandela enfatizó la importancia de la paz y la reconciliación, convencido de que si bien las injusticias del pasado no podían cambiarse, su pueblo podía confrontarlas en el presente para construir un futuro mejor y más justo. El estoicismo fue una escuela de filosofía activa durante varios siglos en Grecia y Roma. Desapareció como institución formal, pero sigue siendo una filosofía influyente. Los teólogos cristianos como Tomás de Aquino admiraron y adoptaron su enfoque sobre las virtudes, y hay similitudes entre la ataraxia estoica, o la tranquilidad de la mente, y el concepto budista de nirvana. Un estoico particularmente influyente fue el filósofo Epicteto, que escribió que el sufrimiento no deriva de los acontecimientos de nuestras vidas, sino de nuestros juicios sobre ellos. Esto ha resonado fuertemente en la psicología moderna y el movimiento de autoayuda. Por ejemplo, la terapia racional emotiva conductual se centra en cambiar las actitudes autodestructivas que la gente expresa frente a sus circunstancias en la vida. También está la logoterapia de Viktor Frankl, desarrollada por el propio Frankl en base a su experiencia como prisionero en un campo de concentración. La logoterapia se rige por el principio estoico de que podemos usar nuestra fuerza de voluntad para dar sentido a nuestras vidas, incluso en las situaciones más sombrías. Suscríbete a este canal para tener oportunidades en... Bueno, ok. Espero que este video les haya sido sobre todo de utilidad para ubicar cómo el estoicismo está aplicado en la actualidad, ¿sí? Es decir, no por ser una filosofía de hace muchísimos años ha perdido vigencia, sino al contrario, en este momento, en nuestro siglo XXI, en un mundo tan convulsionado, el estoicismo está retomando muchísima fuerza. Por eso justamente debemos ubicar la influencia que el estoicismo tiene sobre la masonería. Muy bien, vamos a iniciar la segunda parte denominada estoicismo y sus similitudes con la masonería. Entonces, aquí espero que con la primera parte les haya quedado una idea clara de lo que es el estoicismo y cuáles son sus principales fundamentos y representantes. Voy a ocupar el video de este hermano que nos habla justamente de esa relación donde encontramos esa similitud entre eh, la masonería y la masonería como filosofía de vida y que encontramos justamente. Hola, en el vídeo de hoy hablaremos sobre el estoicismo masónico. Con este título quiero hacer énfasis, quiero hacer una serie de razonamientos que pueden entroncar fácilmente el sentido del estoicismo y de la francmasonería. Así pues, dentro vídeo. Cuando queremos abordar de forma general el sentido del estoicismo con la francmasonería,
tendremos que acudir a los inicios del estoicismo y buscar algún autor que nos pueda guiar un poco sin profundizar. Y podríamos encontrar a Séneca, Epícteto y Marco Aurelio como los quizás principales adalides que nos pueden ayudar cuando hacemos o intentamos hacer un esbozo general de encontrar similitudes entre el estoicismo y la francmasonería. Y entonces tenemos a Séneca, Epícteto y Marco Aurelio como los principales prototipos de este análisis. Si entramos en lo que nos dice Séneca en la filosofía de la vida cotidiana, tendremos que en realidad todo se basa en una autodisciplina y un autocontrol. Es decir, que mediante ambos se pueda mejorar la vida que cada uno de nosotros llevamos. Si este punto de vista de autodisciplina y autocontrol lo vamos a buscar en francmasonería, en la masonería, pues nos encontramos que cada uno de nosotros, los francmasones, cuando nos iniciamos y emprendemos nuestra carrera masónica, nuestro trazado masónico, tenemos una serie de pautas a seguir, como por ejemplo el estudio continuado, la formación y la progresión particular, personal de cada uno mediante el estudio, y al mismo tiempo unas coordenadas y sentido del deber. Por lo tanto, aquí en los postulados de Séneca tenemos alguna similitud. Si vamos después a Epícteto, sobre Epícteto tenemos los discursos y los ensayos que dejó a Arriano, su discípulo, en los que podemos ver quizás tres puntos de vista que le caracterizan: la libertad individual, la práctica constante del bien hacer y el libre albedrío. Si vamos a mirar algún paralelismo con la masonería, tenemos que el libre albedrío encaja perfectamente y al mismo tiempo el deber que tenemos los masones en la observación de nuestro entorno, pero también nuestra propia autoobservación, y a partir de aquí actuar. Por lo tanto, como que actuamos con libertad individual, con libre albedrío, los francmasones estamos de alguna manera actuando de manera parecida, de forma parecida a estos postulados que nos da Epícteto. Si acudimos a Marco Aurelio en sus diarios íntimos o reflexiones, pues tenemos que Marco Aurelio ya profundiza más, ya va a la manera de conducirse en la vida, en la muerte, en analizar el poder que existe en la sociedad y al mismo tiempo la moralidad, la libertad que cada uno tiene que actuar en la práctica del estoicismo. Entonces podemos encontrar algún paralelismo en la iniciación masónica, ya que hay una muerte y una resurrección simbólica. Después hay un ejercicio moral que tiene que ser constante, porque estas son las premisas que tiene que tener un masón, es decir, el estudio del simbolismo, el respeto al prójimo, escuchar al prójimo y mirar de respetarlo como a uno mismo le gustaría ser
escuchado y respetado, y después el convivir con este estudio continuado y con una manera de enjuiciar la vida, de ayuda a los demás y ser ayudado por los demás. Es decir, que exista una manera de análisis completo de la sociedad para actuar de acorde con unos principios éticos en ella. Por lo tanto, lo que nos dice Marco Aurelio sobre la vida, la muerte, el poder, la moralidad, la razón y la reflexión pueden estar bien determinados también si miramos los postulados masónicos. Hay diversos puntos que vienen englobados en el mismo concepto de lo que es, de alguna manera, el estoicismo comparado con la francmasonería. Hay actos que los estoicos practicaban y practican en realidad, que son principios estoicos, que conforman la realidad masónica. Son similitudes que yo veo, al mismo tiempo son pensamientos que tengo y que no tienen por qué ser ciertos o tienen que ser admitidos. Por ejemplo, el concepto latino antiguo, yo creo que antiguo desde que el hombre empieza a pensar, a reflexionar, que es el del momento mori, del memento mori. Es el saber reflexionar sobre la vida, el saber que tenemos un ciclo biológico, que entenderlo es muy fácil, que desde que tenemos ya un sentido de contexto de la vida, es decir, cuando abandonamos la niñez, nos percatamos aún de jóvenes de que tenemos un ciclo vital y que llegará un día que se apagará. Pero esto nos lleva a un proceso, es decir, cuando somos jóvenes no pensamos en esta circunstancia y a medida que vamos ganando edad, que nos vamos acercando inexorablemente, biológicamente al final, pues sabemos que en un momento determinado dejaremos de existir. Es una condición de los estoicos que había que vivir, que se tenía que tomar la vida, cada momento de nuestra existencia, viviéndola plenamente, porque nunca sabemos cuándo nos llegará el momento. Séneca lo decía, más o menos, decía, vivamos como si hubiera llegado el final de nuestros días. Y Marco Aurelio aún profundizaba. Lo que piensas y lo que dices y lo que haces, de alguna manera, viene condicionado siempre por si piensas cuándo has de morir. El tiempo es un regalo y hay que disfrutarlo. Y creo que la masonería nos enseña a hacer esto, porque en todos los momentos nos ayuda a aprovechar el tiempo. Es aquella regla de las 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar y 8 horas para, de alguna manera, gozar, disfrutar, estudiar, tomártela para ti mismo. Es muy importante esto. Tener siempre el concepto que tenían los estoicos del memento mori, en masonería también existe. Por lo tanto, hay similitudes. Tenemos ahora el segundo concepto, el amor fati, y que es saber disfrutar de lo que nosotros sabemos hacer, de lo que nosotros hacemos cada día, de nuestro trabajo, de nuestras habilidades, de nuestra cultura, de nuestros
actos que van relacionados con nuestra vida. Esto es un regalo, es nuestro destino. Y como que es nuestro, tenemos que aprovecharlo, tenemos que gozarlo. Y de esta manera creo que también puede enlazarse en algún sentimiento de la francmasonería, porque los francmasones sabemos, como he dicho antes, aprovechar el tiempo, pero también disfrutar de lo que nos brinda el conocer un término, el abaratar el concepto de la insuficiencia en llegar a un símbolo y llegar a conocerlo posteriormente de una manera mucho mejor. Darnos cuenta de que si tenemos un concepto ahora de una cosa, si tenemos el concepto ahora de una cosa, estoy seguro que antes de nuestra progresión masónica teníamos un concepto mucho más liviano. Hemos aprovechado el tiempo, hemos ganado en abundancia de conocimientos y hemos disfrutado. Hemos hecho de alguna manera, hemos practicado el amor fati, este conocimiento íntimo de nosotros mismos y de nuestra suficiencia en algunos aspectos de la vida que hay que saber aprovechar. Después, los estoicos también hablan sobre la capacidad de hacer autocrítica, es decir, de no autoestimarse demasiado. Sabemos, comprendemos, aprendemos, prosperamos, conocemos más, pero nunca llegamos al fin. Incluso podemos decir que cuanto más conocemos, más nos damos cuenta de lo imperfectos que somos y quizás de la ignorancia que nos aprieta. Por lo tanto, el autoestimarse hay que condicionarlo, hay que reconocer el error en un momento determinado y no valorarse más que el prójimo, porque precisamente el prójimo, si vemos defectos en el prójimo, de alguna manera nos estamos comportando como en un vídeo anterior ya hablaba de que estamos viendo un espejo que nos refleja a nosotros mismos. Cuando nos sentimos superiores al prójimo, cuando vemos los defectos del prójimo, es cuando nosotros mismos nos estamos viendo en el espejo. Por lo tanto, la frase de Epicteto, que los que desean hacer una valoración de nuestros conocimientos, primeramente hay que condicionar de una manera correcta. Por ejemplo, si nos gusta una manzana, tenemos que comprender que la manzana viene del manzano. Hay que plantar el manzano, hay que regarlo, hay que tener paciencia para que el manzano florezca y regarlo. Y cuando dé los frutos, que en este caso es la manzana, hay que esperar que esta manzana madure para poderla deglutir, para poderla comer, para poderla saborear. Por lo tanto, esto es una enseñanza que tenemos que tener bien presente. Capacidad de autocrítica para en un momento determinado saber hacer las cosas, pero esperar primero. Estas cosas tienen que madurar. Sabiéndolas hacer, madurarán y podremos gozar de ellas. Bueno, ok. Con este video vamos viendo perfectamente esas correlaciones que existen entre la filosofía estoica y la masonería. Y aquí el hermano nos va dando ejemplos muy concretos. Muy bien. Ahora, vamos a ir estableciendo ya paralelismos o relaciones más directas entre masonería y
estoicismo. Muy bien. El estoicismo y la masonería son evidentemente caminos hacia la búsqueda permanente de la sabiduría como parte del proceso del crecimiento espiritual de cada uno de sus practicantes y está basado en el ejercicio constante de nuestra filosofía. Entonces se dice que el estoicismo ha tenido una influencia significativa en la masonería a lo largo de los siglos. La filosofía estoica ofrece una guía espiritual y moral que se alinea perfectamente con los principios fundamentales de la masonería. Se dice que el papel del estoicismo en la masonería genera un enfoque filosófico y espiritual en nuestra institución. Entonces, vamos a ir viendo algunos de los paralelismos más evidentes. Algunos son implícitos que quedan, digamos, de manera un tanto oculta, pero que por la lógica podemos ubicar esa correlación. El estoicismo, al igual que la masonería, tienen su origen en la antigüedad y siguen siendo practicadas por un buen número de personas debido a la universalidad de sus prácticas y fundamentos. Los practicantes de ambas tradiciones plantean un cambio en su forma de percibir la vida después de iniciarse en ellas, es decir, tanto los iniciados en la escuela estoica como los masones, cuando nosotros somos o pasamos por el rito de iniciación, nuestra forma de percibir la vida, la forma de percibir el mundo, cambia en ambas escuelas, ¿sí? Cambia en ambas tradiciones, más que escuelas, en ambas tradiciones. Ahora, la filosofía, afirman los estoicos, está naturalmente inclinada hacia la virtud. Y cuando nosotros vemos, la masonería es el estudio de la filosofía y en particular de la moral para practicar la virtud. Entonces, aquí vemos una relación directa entre la masonería y el estoicismo en el sentido de que buscan sobre todo practicar la virtud. Ahora voy a hacer la relación que existe entre los conceptos fundamentales del estoicismo y la masonería, algunos de los cuales ya mencionó el hermano en el video anterior. Bueno, ok, el concepto de apatheia se refiere al proceso de ecuanimidad. Cuando nosotros estamos en la logia, debemos comportarnos de manera ecuánime, no alterarnos por las opiniones de los otros, por las actitudes de los otros. Entonces, podríamos decir que la apatheia es una de las características que se buscan en el contacto que tenemos con los hermanos. Debemos aprender a ser ecuánimes también en el sentido de que tratemos a los demás hermanos como a todos por igual. No debemos hacer diferencias entre los míos y los ajenos, no debemos hacer diferencias entre los que me caen bien y los que me caen mal. También eso es parte de la ecuanimidad y parte de la apatheia, aprender a convivir de manera unánime con todos. Muy bien. Ahora, el principio de arete o virtud es evidentemente el punto de mayor convergencia entre el estoicismo y la masonería, porque la masonería, como ya dijimos, busca practicar la virtud. Luego, la ataraxia es uno de los elementos más fundamentales y más clásicos del estoicismo y se hace referencia a la imperturbabilidad gracias al dominio de las pasiones. Antes que dominen las pasiones debe dominar la razón y una conducta virtuosa. Entonces nosotros como buenos masones se supone que somos un ejemplo ante el mundo profano y por lo tanto nuestra conducta debe ser justamente imperturbable para que así de esa manera las circunstancias en las que vivamos nos permitan estar en un estado de armonía independientemente de las situaciones que nosotros estemos viviendo. Ahora, siguiente concepto, eudaimonia o felicidad y autorrealización. ¿Qué es lo que buscamos los masones durante nuestra carrera masónica? Buscamos sobre todo ser felices,
el hecho de que tú cambies de grado te proporciona satisfacción y por lo tanto felicidad. ¿Y qué es lo que buscamos en el proceso de la carrera masónica? Es sobre todo la autorrealización como objetivo final de nuestra carrera. Luego tenemos el concepto de simpatía, que es justamente el que se traduce como fraternidad. Aquí nosotros tenemos un punto de convergencia muy explícito. La fraternidad es una de las características más evidentes de la masonería. Entonces, nosotros practicamos la simpatía gracias a que todos nosotros, los que pertenecemos a esta institución, nos consideramos hermanos, formamos una hermandad, formamos una fraternidad. Es la simpatía. Ahora, el siguiente concepto, hegemonicón, es la parte racional de la que depende el conocimiento de la virtud. Nosotros vamos desarrollando virtudes gracias al proceso racional que hacemos por un lado, de los vicios y del conocimiento que tenemos acerca de qué virtudes debemos desarrollar en el seno de nuestra institución. Luego, el siguiente concepto de logos o neuma, que ya analizamos hace un momento, se refiere sobre todo al espíritu y se define como el poder creador y principio racional que ordena todas las cosas. Les da las características que corresponden a su posible y mayor perfección. Es decir, el logos o neuma es la razón o la fuerza de la razón que sostiene y sustenta al universo en su conjunto. El proceso de la masonería está basada en el razonamiento, no está basada en la devoción. Entonces, aquí podemos encontrar esa relación explícita. Muy bien. Entonces, aquí justamente es lo que estábamos mencionando de hegemónico. Cuando percibimos la masonería como una filosofía de vida, nos damos cuenta que está basada sobre todo en su ética, porque debemos entender justamente que, al igual que la masonería se basa fundamentalmente en principios éticos, en la práctica de sus valores en la vida cotidiana, los estoicos plantean que la vida humana vale por el uso de valores para servir a los demás. Es decir, en la medida en que nosotros vamos desarrollando virtudes, ¿sí? Estamos aprendiendo a servir a los demás, porque la virtud es opuesta al vicio, es antónimo del vicio. El vicio resulta del egoísmo. Una persona que es viciosa, por ejemplo, del alcohol, es capaz de gastarse toda la quincena en una noche y no le interesa que la familia no coma. En cambio, cuando una persona ya desarrolló la virtud del altruismo, es capaz de compartir un pedazo de pan a quien lo necesita. Entonces, ahí nos damos cuenta justamente que, como filosofía de vida, el desarrollo de las virtudes nos hace justamente tener una correlación directa con el estoicismo. Ahora, en la masonería, el dominio de nuestras pasiones se manifiesta en el desarrollo de virtudes como parte de nuestra obligación moral. Es decir, que entre más virtudes vamos desarrollando, más obligaciones morales tenemos para con los demás. Es decir, el premio al trabajo es más trabajo. Eso quiere decir que entre más virtudes vayas desarrollando en tu carrera masónica, más obligación tienes para servir a los demás. ¿Sí? Bueno, ok. Se dice que los estoicos se caracterizan por tener un punto de vista crítico y objetivo sobre las funciones de los gobiernos, a grado tal que muchas veces algunos estoicos fueron considerados enemigos de los gobernantes. Y esta visión crítica de las funciones de los gobiernos es un punto fundamental en los grados filosóficos. Es decir, nosotros en los grados filosóficos ya analizamos la función que tiene el gobierno. Entonces, los estoicos hacen siempre una visión, tienen siempre una visión crítica
de la función del gobierno, y esto es parte de los temas que nosotros vemos en los grados filosóficos, ¿sí? Entonces aquí tenemos otra relación directa. Ahora, vamos a hacer uso de algunos de los elementos que mencionó el hermano en el video anterior. Los elementos fundamentales del estoicismo son, 1, la dicotomía de control, que plantea la idea de que tu energía solamente consiste en enfocar tu energía solamente a la parte de tu realidad que puedes cambiar. Es decir, vivimos en un mundo donde no podemos cambiar todas las cosas, pero puedes enfocarte únicamente a lo que sí puedes cambiar. Tú puedes cambiar, por ejemplo, tu manera de comer, tu manera de vestir, tu manera de ejercitarte, pero no puedes cambiar el proceso de las enfermedades. Entonces, enfócate justamente a aquello que sí puedes cambiar y deja todo aquello que no puedes cambiar. Esa es la dicotomía de control, y justamente la masonería es similar en esta perspectiva porque nos enfocamos en comprender aspectos de la vida social que podemos transformar. Nosotros vemos la estructura social, nosotros vemos los procesos del gobierno como elementos que sí podemos cambiar. Entonces nos enfocamos justamente en comprender cómo debe funcionar o cuáles son las funciones del gobierno para que así podamos transformar nuestra sociedad al hacer conciencia. En la medida en que educamos a nuestro pueblo, en la medida que despertamos a nuestro pueblo, estamos generando las condiciones para poder modificar muchas características sociales. ¿Sí? Bueno, muy bien. Seguimos con el siguiente elemento que ya mencionaba nuestro hermano, el memento mori. La idea de adquirir la clara convicción de que tarde o temprano nosotros vamos a morir. Y en el proceso del desarrollo masónico, durante la iniciación, nosotros simbólicamente morimos y renacemos, y esto nos lleva a enfocarnos en transformarnos en el aquí y ahora en el mundo profano. Es decir, a partir de la iniciación, nosotros no volvemos a ser los mismos. Hay una muerte y un renacimiento simbólico que nos va a ir acrecentando nuestra conciencia. ¿Sí? Entonces, ahí está la relación entre el memento mori y la masonería, a través del proceso el proceso simbólico de la muerte con nuestra iniciación. Ahora, el amor fati, otro de los elementos que mencionaba ya nuestro hermano en el video. El amor fati es el amor al destino o el amor a lo que se hace. Esta máxima consiste en comprender que muchas veces las cosas que queremos hacer por casualidad o azar son una serie de causas que nos llevaron a realizar estas labores. En el caso de la masonería, vivimos por amor al objetivo de lograr constantemente nuevos grados como causa de felicidad para al final alcanzar el grado 33 como objetivo último. Es decir, el destino que nosotros buscamos en nuestra carrera masónica, evidentemente, es alcanzar la realización del grado 33 como un objetivo que nos va a brindar mucha felicidad. Entonces, debemos aprender a amar justamente todo el proceso de nuestra carrera masónica para poder lograr nuestro objetivo último. ¿Sí? Otro de los elementos, el pateri errata. Este es el principio que se relaciona con la idea de ser capaces de realizar autocrítica y autoevaluación, hacer un análisis de nosotros mismos para así reconocer nuestros vicios y pasiones, llevar luz a esa parte de oscuridad que todos nosotros tenemos, para así admitir nuestros errores, y todo esto nos va a llevar sobre todo a que nosotros en el proceso del autoconocimiento podamos mejorar continuamente. Eso es el pateri errata. Ahora, muy bien. El siguiente elemento que ya había mencionado, la simpatía.
es la solidaridad que debemos expresar con nuestros compañeros. Es decir, por algo nos llamamos hermanos. Somos fraternos unos con los otros y cuando alguien necesita ayuda, estamos para tenderles la mano. Esa es la simpatía. Entonces, este principio está directamente relacionado con el sentido fundamental de la fraternidad masónica, donde el proceso de la solidaridad es evidentemente una virtud esencial en nuestra institución. Ahora, siguiente elemento, denominado infortuni viventi. Consiste en prepararse para la desgracia porque habrá ciertas etapas de nuestras vidas donde tendremos más de lo necesario, por lo que se requiere frugalidad y mesura en tiempos de prosperidad. Y, de alguna manera, la frugalidad o mesura la aplicamos durante todos los ágapes. Cuando nosotros participamos en los ágapes, nosotros nos alimentamos con cierta mesura, porque evidentemente nos estamos guiando en la idea de que estamos compartiendo con todos los demás. Entonces, ese proceso de mesura en nuestras celebraciones es una aplicación del infortunio viventi. Bueno, ok. Ahora, el apatheia, como otro de los principios fundamentales del estoicismo, es el principio de ecuanimidad y control de nuestras emociones, que hace referencia a no reprimir, sino más bien en saber potenciar cada una de nuestras emociones. Otro ejemplo sería convertir una emoción como la duda en curiosidad, algo que se ve reflejado en nuestro camino en la masonería. Es decir, tenemos que aprender a desarrollar las dudas como un camino hacia la sabiduría. La sabiduría, la masonería se caracteriza por el pensamiento, no por el pensamiento dogmático, sino más bien por el pensamiento crítico y racional que desde el primer grado se nos va inculcando. Por lo tanto, ese sentido de aprender a controlarnos emocionalmente a través de la razón se nos va a ir generando lentamente en nuestra carrera masónica. Ok, siguiente punto. Él se llama o se denomina el comprendiendo, a ver, permítanme, no lo logro leer completamente, pero trata de mirar las situaciones desde posiciones diferentes, es decir, nosotros tenemos que aprender a ver las situaciones, las circunstancias desde distintas perspectivas. Y cuando nosotros escuchamos las planchas de los hermanos, evidentemente vamos a ubicar que cada uno tiene una perspectiva diferente. Esa heterogeneidad en nuestros hermanos nos permite justamente tener esa riqueza que nos permite hacer una recopilación de los puntos de vista de los demás y nosotros formar nuestra propia visión. Entonces, ese es el momento en que este punto se va relacionando con la masonería. Ahora, siguiente punto, denominado proaiéresis. Este refiere el qué tanto podemos controlar las decisiones de las personas y saber que existen ciertas situaciones que no dependen de nosotros, por lo tanto hay que aceptarlas. Se relaciona directamente con el respeto que guardamos hacia el punto de vista y manera de ser de los diversos hermanos. La diversidad es el resultado de la heterogeneidad que nos conduce necesariamente al respeto de todos los hermanos masones. Es decir, la fraternidad que nosotros tenemos está caracterizada fundamentalmente por esa heterogeneidad. Tenemos hermanos de todos los grados académicos, de todos los niveles económicos, de todos los niveles culturales. Tenemos hermanos de muchas culturas y cada uno expresa su punto de vista. Ese punto de vista era también una parte importante, o es una parte importante del estoicismo, aprender a que no solo tú tienes la razón, sino también
debes recrearte con los puntos de vista de los demás. A ver. Siguiente punto fundamental de la práctica del estoicismo. Es denominada neutrum moralis, la neutralidad moral. Esta neutralidad moral hace referencia o se resume en una frase de Epicuro que dice: las cosas no son buenas o malas en sí, sino la manera en que las interpretamos. No es lo que te sucede, sino la forma en que lo interpretas. Este principio nos ayuda a interpretar de diversas formas algunos de los conceptos que estudiamos durante nuestros trabajos acorde al punto de vista de los hermanos. Esto está directamente relacionado con el punto anterior. Entonces, el hecho de que cada uno exprese su opinión, exprese su punto de vista, nos da sobre todo la idea de comprender que su interpretación no es ni buena ni mala, sino más bien está de acorde a la manera, a su forma de vida, a su nivel educativo, etcétera, etcétera, pero es tan respetable el de este hermano como el del otro. Entonces, nosotros debemos entender que los temas que tocamos, evidentemente, no son buenos y malos por sí mismos, sino dependen de la forma en que nosotros mismos los interpretamos. Ahora, el siguiente punto que es evidente en la masonería es denominado el círculo virtuoso. Se refiere a la idea de las buenas compañías, al tipo de personas que permitimos estar entre nosotros. Aquí esto evidentemente está relacionado con la selección que hacemos de los hermanos. Estamos abiertos a todos, pero no todos los hermanos pueden ser admitidos. Por eso justamente se forma ese círculo virtuoso. Los hermanos han sido admitidos a partir de entrevistas, a partir de exámenes, etcétera, etcétera. Los hermanos los invitan, los proponen. Entonces, justamente la selección que hacemos de los elementos de las personas que van a formar parte de nuestras logias forman el círculo virtuoso, un elemento fundamental de lo que viene siendo la masonería. ¿Sí? Ahora, vamos a ver otros puntos de igualdad con la masonería y el estoicismo. Primero, nosotros tenemos un principio dentro de nuestro código moral masónico que dice: no alabes a tu hermano, aprende a corregirle con suavidad, ¿sí? Y Séneca dice: la adulación es enemiga del progreso. Aquí hay evidentemente una correlación. Ahora, la forma en la que los estoicos generaban su didáctica era sobre todo a través de preguntas, y esto tiene relación directa con la mayéutica socrática que nosotros aplicamos en nuestras logias. Siempre estamos tratando de generar duda en los hermanos, justamente para que de esa manera puedan ir procesando sus respuestas y sobre todo que a través del pensamiento crítico y analítico vayan estructurando sus propios conceptos. Luego, otro punto. El libre albedrío de los estoicos es equivalente al uso del pensamiento crítico que es propio de nuestra institución. Nosotros, desde que entramos a la masonería en el grado de aprendiz, vamos desarrollando el pensamiento crítico y analítico. Y ese pensamiento crítico y analítico es una de las claves del estoicismo. Ahora, algunos de los principios fundamentales de la masonería y su relación con los principios del estoicismo. La virtud, como el bien supremo de la masonería, es idéntico con el objetivo del estoicismo. Luego, la búsqueda del conocimiento. Los masones valoran el aprendizaje y la autoperfección, al igual que los estoicos, ¿sí? Como pueden ver, esa relación es
bastante evidente. Entonces, la masonería y el estoicismo podríamos decir que van a la par. Bueno, ahora la virtud y el autoperfeccionamiento. Se dice que ambas tradiciones colocan un gran énfasis en la virtud y la autoperfección. Para los estoicos, la virtud es el bien supremo y se logra mediante la vida de acuerdo con la razón, mientras que en la masonería la autoperfección es un objetivo central y los rituales masónicos están diseñados para guiar a los iniciados en su viaje hacia la excelencia moral y espiritual. Es decir, tanto los estoicos como los masones buscamos nuestro autoperfeccionamiento, tratando de eliminar vicios y pasiones para así desarrollar virtudes. Vamos a ir autoperfeccionándonos en la medida en que vamos desarrollando virtudes. Se dice que tanto en el estoicismo como en la masonería, la luz es un símbolo de conocimiento y sabiduría. Para los estoicos, la sabiduría es la luz que guía nuestras acciones, es decir, está relacionada directamente con la razón. Mientras que en la masonería, la iniciación a la luz representa la adquisición de conocimiento y la revelación de verdades profundas. Nosotros, los masones, también hablamos de dar luz, de que nuestros trabajos tengan luz. Nos referimos justamente al mismo proceso, al proceso del conocimiento. La luz, como sinónimo del conocimiento, es uno de los elementos evidentes entre la masonería y el estoicismo. La masonería y el estoicismo valoran la hermandad y la comunidad. Los estoicos creen en la cosmópolis, la idea de una comunidad universal de la humanidad. Todos los seres humanos somos hermanos, mientras que los masones promueven la fraternidad y la igualdad entre sus miembros. Entonces, aquí ubicamos justamente que es explícita esta relación entre estoicismo y masonería desde el momento en que valoramos la hermandad y la comunidad. Nosotros, una de nuestras fuerzas principales como masones es justamente la fraternidad, y los estoicos planteaban que todos los seres humanos somos hermanos. Ellos planteaban justamente lo que llaman la cosmópolis. Todos somos hermanos, todos somos iguales. Muy bien. Los estoicos plantean que el sabio virtuoso ha de preocuparse también de la felicidad de los otros, mientras que en la masonería la transformación de sus miembros va en busca del beneficio de los demás. Aquí lo podemos ubicar perfectamente en estas dos frases. Marco Aurelio dice: aquello que no es bueno para las abejas no es bueno para la colmena. Y entre los principios que vemos en la literatura masónica encontramos esta frase: el único bien durable es el colectivo. Entonces, trabajamos en beneficio de la colectividad. Justamente por eso se relaciona directamente con la frase de Marco Aurelio. ¿Sí? Bueno, ok. Ahora, las virtudes estoicas son principalmente el autocontrol, la serenidad y la templanza, la autodisciplina, la libertad, la responsabilidad, el autodominio, la prudencia, esto de manera individual, pero también recogen aspectos sociales o virtudes sociales como son la justicia, la benevolencia y la filantropía. Y todas estas virtudes están relacionadas con los principios masónicos de libertad, igualdad y fraternidad, que son valores que promueven la cooperación y el entendimiento mutuo. Virtudes que evidentemente son similares a los valores que se manejan en el estoicismo. En la masonería, este es un punto que hemos estado refiriendo constantemente. En la masonería se plantea a los vicios como opuestos a las virtudes y tiene su equivalente con la visión estoica, que plantea que la virtud es la disposición y el anhelo de vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. Tanto los estoicos como los masones siempre buscamos
eliminar de nosotros los vicios y las pasiones y desarrollar virtudes. Es un punto en común muy claro. ¿Sí? Bueno, ok. La permanente lucha contrastante de los vicios y las pasiones en pro de la virtud es la constante de masones y estoicos, como ya lo dije. De ahí la frase de Séneca: el vicio es el enemigo más poderoso que uno puede enfrentar, pero la virtud es la mejor defensa contra él. Estas palabras son comparables con la frase de reconocimiento que empleamos los masones y que dicen: vengo de una logia de San Juan donde cavamos pozos profundos a los vicios y levantamos monumentos a la virtud. Aquí es evidente esta relación, la relación entre el eliminar los vicios y desarrollar virtudes. Es un punto clave de esta relación directa entre masonería y estoicismo. Ahora, el proceso de la disciplina. Se dice que para lograr nuestros objetivos requerimos de la práctica permanente de la disciplina. Pensaban los estoicos y nosotros los masones sabemos que gracias a la fuerza de voluntad y disciplina de asistir a nuestras tenidas y cumplir con nuestras obligaciones masónicas es el camino evidente para continuar nuestra carrera. Los estoicos se caracterizan por ser disciplinados y nosotros, para poder avanzar en nuestro camino, en nuestra carrera masónica, debemos tener justamente la disciplina de asistir constantemente a nuestras tenidas y cumplir con nuestros trabajos. Bueno, como pueden ver, la relación entre estoicismo y masonería cada vez se va haciendo más evidente. Y, sobre todo, este es un punto que en lo particular me resulta muy interesante. La relación que existe entre el logos estoico y el gran arquitecto del universo que planteamos los masones. El logos o razón fundamental de los estoicos es el equivalente al gran arquitecto del universo. Los estoicos creían que el universo está estructurado según lo llamaron el logos, que se puede interpretar como Dios. E indudablemente la naturaleza resulta comprensible a través de la relación. Por ello se considera que el gran arquitecto del universo es equivalente al logos. ¿Sí? Y para esto es importante que nosotros tomemos las palabras de Diógenes Laercio. Diógenes Laercio, al referirse a los estoicos y la visión que ellos tienen del universo, dice lo siguiente. Dice que los estoicos tienen como divinidad única entre las sustancias que posee la cualidad propia de ser indestructible y no engendrada. Es el arquitecto del orden del mundo. Es también el orden mismo de los astros y, en tercer lugar, lo que está compuesto de ambos. Aquí vemos que el estoico Diógenes Laercio, al estar hablando de logos como un arquitecto, estamos ya evidentemente relacionando el gran arquitecto del universo con el logos. Aquí es una relación explícita. ¿Sí? Bueno, ok. Ahora les voy a pasar a compartir este video para que quede más claro cuál es el concepto de logos y qué concepto de universo tienen los estoicos. ¿Sí? En este vídeo vamos a profundizar en 3 conceptos clave del estoicismo: el universo, el logos y la idea de Dios. Quizá te preguntes, ¿cómo veían el universo estos antiguos filósofos? ¿Qué entendían por logos? ¿Cuál era su visión de Dios? En primer lugar, hablemos del universo. Para los estoicos, el universo no era solo un espacio físico lleno de estrellas y planetas. Era algo vivo, palpitante y lleno de propósito. Creían que todo en el universo estaba conectado de alguna manera misteriosa y maravillosa. Exploremos esta idea y descubramos cómo puede cambiar nuestra forma de ver el mundo que nos rodea. A continuación, explicaremos el concepto de logos.
Se trata de un término algo difícil de traducir, pero se puede pensar en él como la razón o la lógica que rige el universo. Para los estoicos, el logos era como una fuerza poderosa que mantenía todo en orden y equilibrio. Profundicemos en este concepto y veamos cómo puede ayudarnos a entender mejor nuestra propia vida. Por último, hablemos de la visión estoica de Dios. Quizá te sorprenda saber que no es exactamente lo que muchos de nosotros imaginamos cuando pensamos en Dios. Para los estoicos, Dios estaba íntimamente ligado al universo y al logos, de una manera que es a la vez profunda e inspiradora. Así que si tienes curiosidad por saber más sobre estos conceptos y cómo pueden aplicarse a tu vida, quédate con nosotros. Este vídeo abrirá tu mente a una nueva forma de ver el mundo, la vida y quizá incluso tu propia existencia. Descubramos juntos los secretos de los estoicos y tal vez encontremos algunas respuestas a las grandes preguntas de la vida. ¿Estás preparado? Pues adelante. La concepción del universo para los antiguos estoicos. La concepción del universo de los antiguos estoicos es un tema fascinante que revela mucho sobre cómo estos pensadores veían el mundo y su lugar en él. Los estoicos, filósofos de la antigua Grecia y Roma, tenían una visión única del cosmos, que mezclaba observaciones naturales con profundas creencias filosóficas. Veían el universo como un organismo vivo e interconectado, donde todo tenía su lugar y su propósito. En el centro de este universo estaba la Tierra, y a su alrededor esferas celestes que representaban el Sol, la Luna y las estrellas. Esta idea de un universo geocéntrico, con la Tierra en el centro, era común en la época. Además, los estoicos creían que el universo atravesaba ciclos eternos de renacimiento y destrucción. Consideraban que el fuego era un elemento central en este proceso, un agente de transformación y renovación. Este concepto reflejaba la idea de un cosmos en constante cambio, pero regido por leyes naturales inmutables. La visión estoica del universo estaba profundamente ligada a su filosofía de la vida. Creían que, al igual que el universo, la vida humana estaba regida por un destino racional y ordenado. Vivir en armonía con este destino y con el orden natural del mundo se consideraba el camino hacia la sabiduría y la virtud. Este enfoque del universo y de la vida humana refleja el pensamiento estoico sobre la interconexión de todas las cosas, la importancia de la razón y la aceptación del destino. La concepción estoica del universo nos ofrece una ventana a un mundo en el que la filosofía no era un mero ejercicio intelectual, sino una forma de vivir en armonía con el mundo que nos rodea. El concepto de logos en la filosofía estoica. Logos es un concepto central en la filosofía estoica, incluso en las enseñanzas del emperador y filósofo romano Marco Aurelio. El término procede del griego antiguo, donde tiene varios significados, como palabra, razón, argumento y principio. Sin embargo, en la filosofía estoica tiene una interpretación más compleja y matizada. Los estoicos veían el logos como el principio divino animador que impregna el universo. Lo veían como una especie de mente universal, racional y divina, fuente de toda razón, orden y sentido en el cosmos. El logos representa la racionalidad que gobierna el universo y es la fuerza que organiza todas las cosas, acontecimientos y fenómenos naturales. Según los estoicos, la racionalidad humana es un fragmento del logos divino. Es a través de este fragmento compartido de la razón divina que los humanos pueden comprender y alinearse con la naturaleza y el orden universales. Marco Aurelio, en su obra Meditaciones, se refiere al logos con frecuencia, tanto explícita como implícitamente. Como estoico, creía en un universo ordenado por este principio racional divino y hacía hincapié en vivir de acuerdo con la naturaleza, lo que en términos estoicos significa vivir de acuerdo con el logos. Sus escritos reflejan su compromiso con los principios estoicos de virtud, aceptación y comprensión,
todos ellos guiados por el Logos. Para Marco Aurelio, alinearse con el Logos significa aceptar el curso de los acontecimientos tal y como suceden, entendiendo que ocurren según el orden natural del universo. Esto permite cultivar virtudes como la sabiduría, el valor, la justicia y la templanza. Vivir según el Logos es, pues, un camino hacia la paz interior y la plenitud, a pesar de los retos y las dificultades de la vida. Consejos prácticos. Bueno, ok. Aquí podemos ver claramente el concepto que tienen los estoicos acerca de Logos como uno de sus, este, principios fundamentales. Ellos viven en función de ese Logos y que es, ya dijimos, equivalente o tiene mucha relación con el gran arquitecto del universo que nosotros tenemos. Ahora, otro punto de convergencia entre estoicismo y masonería está en la idea de las artes liberales. Las artes liberales tienen que ver en el camino de los estoicos los elementos de aprendizaje que son la lógica, la gramática y la moral. Y estas se relacionan evidentemente con las artes liberales del trivium, la gramática, la retórica y la lógica. Entonces podemos ubicar perfectamente esta relación directa, lo que se plantea como proceso de aprendizaje es el mismo entre estoicos y masones, el trivium. Muy bien. El sentido profundo de la fraternidad es evidente entre masones y estoicos. No tenemos que hacer mucha explicación de ello, porque es evidente que todos nosotros somos hermanos. Por lo tanto, ese punto es un punto de convergencia muy claro. Los estoicos plantean como premisa fundamental que tu deber es estar dispuesto a prestar ayuda a tus amigos en los momentos de apuro. Y esto tiene su equivalente masónico a la visión del servicio permanente a los demás, porque, como dice la literatura masónica, el único bien durable es el colectivo. Ahora, el rasgo más distintivo del estoicismo es su practicidad. Se inició bajo la apariencia de una búsqueda de una vida feliz, con sentido y dicha característica también es evidente en la masonería porque sus principios están basados para ser aplicados permanentemente en la vida cotidiana. Es decir, para nosotros los masones, lo importante no es tener el conocimiento, sino aplicarlo en la vida diaria. ¿Por qué razón? Porque evidentemente como masones debemos ser ejemplos ante el mundo profano. La sabiduría no consiste en especular sobre los misterios y enigmas del universo, sino más bien en hacerse cargo de la propia existencia. Necesitamos conocer para aplicar todos esos conocimientos. Muy bien. Ahora, otro de los puntos elementales de convergencia es la sinergia. Por sinergia entendemos el conjunto de elementos que dan una fuerza mayor. Entonces, la sinergia es estimulada en la práctica del estoicismo y los principios de la masonería, porque con el sentido de fraternidad nos genera una mayor resistencia a los problemas de la vida cotidiana, porque vista la masonería como una filosofía de vida, queda muy claro en el lema salud, fuerza, unión. La integración de muchos elementos da como resultado una fuerza mayor. Eso es la sinergia. Ahora, la unión de todos los hermanos va a dar como resultado una energía mayor. Esa sería la fraternidad, sería evidentemente la sinergia masónica, y esta se ve representada, como ya lo dijimos, en el lema salud, fuerza, unión. Muy bien. Según los estoicos, uno de los signos más claros de vida moral es hablar correctamente sin olvidar el valor moral de las palabras, y este es un punto clave en la ritualística masónica.
debemos aprender a mesurar nuestro lenguaje, aprender a hablar correctamente. Se supone que debemos hacer la diferencia entre el mundo profano y el momento de nuestra logia, el mundo sagrado. Entonces, aunque muchas personas no hacen esa diferencia, creo que debe ser evidente que no utilizamos el mismo lenguaje prosaico de la vida diaria que el lenguaje que utilizamos en nuestras logias. Eso ya depende de cada uno de nosotros, pero debiera haber esa clara diferencia. Muy bien. La clara diferencia y distanciamiento entre la vida profana y la vida iniciática o espiritual es una constante en ambas escuelas de pensamiento, ¿sí? Es decir, la idea de hacer esa diferencia entre mundo profano y mundo sagrado es un proceso, es un elemento común entre masonería y estoicismo. Ahora, otro elemento, otro concepto básico que nos relaciona a ambas tradiciones es el concepto de dignidad como elemento común en la masonería y el estoicismo como forma de vida, pues se plantea la necesidad de valorarse igual que todos los demás, recordando que la dignidad es un valor implícito que tenemos todos los seres humanos. Por lo tanto, todos valemos exactamente lo mismo. Este es un principio que está presente de manera explícita en el estoicismo y que de manera implícita nosotros practicamos en nuestra carrera masónica. Tratamos de siempre actuar con dignidad y valorar a todos exactamente iguales. Bueno, ahora, dentro de los elementos prácticos de la vida estoica, ubicamos que uno de los elementos claves es el utilizar referentes, personajes principales que sirven como ejemplo para los practicantes de esta filosofía. Y lo mismo sucede con nosotros en la masonería. Siempre vamos a utilizar algunos personajes que han sido masones y que han transformado la historia, ¿sí? Entonces, este elemento es parte de la didáctica masónica y, evidentemente, de la didáctica que tienen los estoicos. En la ética estoica, la vida virtuosa depende ante todo de la razón y uno de los puntos fundamentales de la masonería en el grado de aprendiz consiste en despertar el pensamiento crítico, analítico y racional, y esta forma de pensamiento será una de las constantes que caracterizan la vida masónica, pues finalmente ser masón es despertar y mantener en nosotros el filósofo natural. Recuerda que siempre tratamos de crear la duda filosófica. Ese pensamiento crítico y analítico es parte de lo que la filosofía estoica plantea como una manera de percibir la realidad que nos rodea. Muy bien. Mantener prudencia y moderación es una característica de los estoicos y entre los masones este hábito queda implícito al buscar el desarrollo de las virtudes, ya que éstas son opuestas al vicio que se caracteriza por los excesos. Todo ello es evidente porque sin una preparación moral podemos vernos inducidos al exceso. Esta es una reflexión que encuentras en las meditaciones de Marco Aurelio. Muy bien. Ahora, entre los estoicos se plantea que una sólida formación lógica y las reglas de la discusión eficiente te serán de gran ayuda, lo cual tiene su correspondiente en el uso permanente del pensamiento crítico racional y el uso de la retórica que nos debiera caracterizar idealmente a todos nosotros como masones. Ahora, otro punto de convergencia es la coherencia y la congruencia. Debemos ser coherentes y congruentes, y esto debe caracterizar siempre a un estoico y a un masón, porque debe haber armonía entre su pensamiento, su palabra y su acción. La masonería consiste en vivir cotidianamente los ideales y principios que nuestra augusta y honrosa institución nos enseña, es decir,
tanto un estoico como un masón tratan de ser congruentes y coherentes. Siguiente punto. Este está basado en una analogía. Los estoicos plantean que la coherencia como forma de vida consiste en ocuparse de sí mismo como la tarea creativa de esculpir la propia estatua. Y esto tiene su analogía con la idea que manejamos de pulir la piedra en bruto. Mientras que los estoicos plantean el proceso de crear tu propia estatua, los masones hablamos de la piedra en bruto, de ir sobre todo develando puliendo la piedra en bruto. Bueno, como pueden ver, hay muchos elementos en común entre la masonería y el estoicismo. Son tantos elementos que es evidente esa relación. Y si hay tantos elementos en común, podemos decir, entonces podemos llegar a algunas conclusiones para no seguir expresando más puntos. Me voy a permitir pasar directamente a las conclusiones. Bueno, para que así no se me aburran tanto. Bueno, conclusiones. El estoicismo proporciona un enfoque filosófico y espiritual valioso para los masones. Ambas tradiciones comparten valores como la búsqueda de la virtud, el autocontrol y la adaptación a las circunstancias, lo que hace que sean compatibles y complementarios en el contexto de la masonería. Esta es una frase que tomé del texto La influencia del estoicismo en la masonería. ¿Sí? Aquí nos queda bastante claro. La masonería, al igual que el estoicismo, busca fomentar el autocontrol y la autodisciplina, mientras que los masones se esfuerzan por desarrollar su carácter cultivando la templanza y la serenidad emocional. Los estoicos creían en la interconexión de todos los seres humanos y promovían la idea de que debemos tratar a los demás con amor y empatía. Y la masonería fomenta la fraternidad entre sus miembros, buscando trabajar juntos por el bien común y ayudarse mutuamente en su desarrollo personal y moral. La masonería se basa en la idea de que al mejorar individualmente también se contribuye al bienestar común. Entonces, este es un punto evidente de correlación entre la masonería y el estoicismo. La filosofía estoica influye en la visión espiritual de la masonería al enfatizar la importancia de la autodisciplina, la rectitud moral y el cultivo de las virtudes. Para los masones, el viaje espiritual implica un constante esfuerzo por mejorar y crecer como individuos, siempre siguiendo el camino de la razón y la virtud. Ahora, la relación simbólica y esotérica entre el estoicismo y la masonería revela una conexión profunda basada en valores compartidos de virtud, razón, autoperfección y fraternidad. El estoicismo masónico es la conducta a través del respeto al prójimo. Esta idea de estoicismo masónico la retomé del video donde el hermano está haciendo esa relación entre estoicismo y masonería. Repito, el estoicismo masónico es la conducta a través del respeto al prójimo. Ya estamos hablando, al igual que el hermano del video, que existe un estoicismo masónico o que en realidad la masonería es también estoica, es una práctica del estoicismo. Por eso se dice que estas dos tradiciones, aunque aparentemente distintas en sus orígenes y prácticas, comparten principios y valores que las interconectan de manera sorprendente. Ahora, como conclusión final, por tantos puntos en común entre ambas tradiciones, con certeza podemos afirmar que la masonería, en definitiva, es y ha sido una forma de estoicismo práctico que nos ayuda a ser mejores humanos a partir del autocontrol, la autodisciplina y la práctica de los principios morales que como miembros de nuestra augusta institución debemos llevar a cabo en la vida cotidiana
para así ser ejemplo ante el mundo profano. Como podemos ver, justamente la relación que existe entre masonería y estoicismo es más que evidente. Muy bien, pues espero que esta conferencia haya sido de su agrado y sobre todo que les aporte algo. Muchísimas gracias, venerable hermano. Ha sido una excelente conferencia. Voy a activarle sus micrófonos para que nos ayuden a tributarle una fuerte batería de júbilo a nuestro venerable hermano Juan Martínez Parra por esta excelente conferencia. Muy bien, Juan Carlos, hermano Juan Excelente Carlos. conferencia, muchas gracias. Muchas gracias. Excelente, excelente. Un salario enriquecedor. Muy buena. Felicidades, gracias, hermano. Como decimos en Perú, Buenísima, de los Gracias, buenísima. hermano. Bien, vamos a pasar Buenísima. a los comentarios. Les pido si tienen algún comentario, alguna pregunta que sea sumamente breve, en atención a la hora, y también para dejar descansar un poco a nuestro hermano Juan Martínez, que ha sido importantísima esta aportación. Adelante, mis hermanos. Adelante, mi hermano Luis Manuel Peñalver. Gracias, querido hermano. Muy buenas noches, querido hermano. Tengan todo. Muchas gracias, querido hermano Juan Martínez, por el salario de esta noche. Muy interesante. Hay algo que me gustaría de alguna forma quedar claro. Oí mucho repetir la palabra los estoicos y los masones como algo separado. Pero hay algo que a mí también me llama la atención, que es lo siguiente. Por ejemplo, yo siempre he considerado la influencia que tiene la parte de filosofía dentro de la masonería, como incluso el artículo 1 de nuestra Constitución reza que la masonería es esencialmente filosófica, filantrópica y progresista en la Constitución de la República, de la Gran Logia de la República de Venezuela. Entonces, yo hago una analogía con relación a la parte de apatía. El Salmo 133 nos dice a nosotros cuando hablamos de la logia de la unión que debería existir entre los hermanos. Habla de esa fraternidad que nos induce a que seamos así, de esa parte. No voy a decir mucho, por ejemplo, de la parte de la atarexia. Nosotros de alguna forma tenemos una conducta que corregimos en la logia de San Juan, porque decimos de dónde venís, de la logia de San Juan, y en la logia de San Juan se vencen esas pasiones que nosotros debemos vencer para lograr esa. Pero llegando también a la parte, no de todos, para sintetizar algo, la parte de lo, existe también una particularidad dentro de lo que se llama una metáfora entre el microcosmos y el macrocosmos. Es decir, que muy bien se explicó dentro de la conferencia, pero todo esto está de alguna manera ligado con lo que nosotros tenemos como rituales y lo usamos dentro de nuestros trabajos. Es cuanto, mi querido hermano, y muchas gracias. Realmente es una conferencia con un carácter de información para, por lo menos a mí, que me llenó bastante. Muchas gracias, querido hermano. Así es, muchas gracias. Vamos con la siguiente participación y terminaremos con un comentario de cierre de nuestro ponente. Adelante, mi respetable hermano Catalino. Les informamos que ya hemos puesto el enlace para descargar sus constancias en el chat del Zoom. Adelante, mi respetable hermano Catalino. Muy buenas noches, a la gloria del gran escritor del universo, salud, fuerza y unión. Mi abrazo fraterno, intenso a nuestro presidente del CEMI, bienquisto hermano Antonio Nataller Montejano Arauz, a nuestro secretario ejecutivo Daniel Vega García, con el hermano Douglas Cárdenas, que sirva de felicitación por el Día del Psicólogo. Saludo a todos los
ínclitos carísimos hermanos consejeros en sus jurisdicciones y áreas especiales. Con Daniela Daniela Sánchez saludo a todas las damas iniciadas y no iniciadas. Con Jorge Altamirano, ese señor, saludo a todos los no iniciados. Y hay un hermano que fue el primero que vi hoy. Bueno, Gustavo Nudo, saludo a todos los hermanos iniciados. Caros míos, tome la palabra. Mire, en la masonería, ustedes han escuchado esto. Ordo Abschau. ¿Sí sabe lo que significa? Orden en el caos. Ordenar el caos. Y dos, miun Yuhus, Dios y la justicia y el derecho. Hermanos míos, la masonería, nosotros debemos valorarla cada vez más. Como institución, como decía el hermano, que no lo saludé, Juan Carlos Martínez, hermano, cuánta sapiencia a favor del SEMI, muchas gracias. Mi reconocimiento. En la masonería, como lo destacó en múltiples ocasiones el hermano Juan Carlos, está basada o fundamentada en principios y valores contundentes, portentosos, y que el SEMI, hay que sacarle su comida aparte, con este tipo de charlas, de intervenciones, que nos ayudan a seguir creciendo y fortaleciéndonos para aprender a valorar lo que tenemos, la oportunidad que tenemos de ser cada vez mejores seres humanos, pensando en los demás. Y el SEMI se caracteriza por esto, por dar oportunidad a todos de expresarnos, de reflexionar. Mire, esto está grabado y quedará ahí para la posteridad, de usted poder consultar estas ideas. Y mi participación de esta noche, aprovechar para agradecer a todos los hermanos que se preocuparon por mi situación de mi espalda. Yo hice un ejercicio de estoicismo en estos días, mire, duré como casi 7 horas sentado, con un dolor en la espalda que casi no lo aguantaba, aquí en el SEMI, en la postconferencia. Es eso, hermanos míos, sobreponer hasta el dolor. ¿Y quién os habla? Tengo varios, que no es que me lo cuenten, que yo lo viví. Múltiples acciones que por actuar de manera estoica estoy vivo. Y nada más le voy a compartir dos rápidamente. En un viaje de la universidad, organizada ya terminando los estudios, nos fuimos a una playa. Hermanos míos, y yo con mi juventud, ya te sabes, y yo que practicaba deporte y musculoso y así, me metí en el mar y cogí a nadar, porque yo, gracias a Dios, sé nadar, ¿verdad? Y a veces lo que se ahoga, eso es lo que saben nadar, porque el que no sabe, le coge miedo al agua. Me metí y las olas me fueron llevando hacia adentro, y cuando yo me di cuenta que nada más era agua por todas partes, hermanos míos, yo quise devolverme. ¿Y te crees que yo podía? La sola era llevándome hacia adentro. Y yo me desesperé y me bebí un trago de agua de esa salada así. Y mire, si yo me hubiese desesperado, no la tuviera contando, hermano mío. Y ese trago de agua, le estoy hablando de una desesperación ya, porque yo me calmé, hermanos míos. Y en medio de ese caos de estarme ahogando, me calmé y me concentré y me quedé flotando y me dejé llevar de las olas y esperé las olas que venían saliendo y pude salir. Y cuando llegué nadando así con el esfuerzo, que pude tocar con mis pies la arena,
me podían cortar los brazos, hermanos míos, porque no lo sentía del esfuerzo. Pero ese fue un ejercicio de estoicismo. Y otro fue, creo que me referí en una ocasión, yendo de la casa de mi novia, mi actual esposa y su cuñada, con un aguacero bien torrencial. El motor, yo tenía un motor grande de esos grandes. Cuando iba a cruzar un lugar donde el agua estaba bien, un agua, ya te sabe, de noche, como la boca de un lobo, y en medio de esa agua sucia y todo eso, el motor me cayó encima así, con toda el agua, con la fuerza del agua. Y ya cuando me estaba yendo ya para el otro mundo, hermanos míos, yo no sé de dónde vino esa fuerza. Y me quedé también así quieto, impávido, y cogí una fuerza como si fuera un superhéroe y me quité el motor de encima con el agua. Y ahí vino alguien también y me apoyó para ayudarme a salir de esa agua turbulenta. Hermanos míos, en este mundo, mi reflexión final, en este mundo turbulento, los masones debemos seguir haciendo los ejercicios de tranquilidad, de quietud en este mundo con tantas situaciones malsanas. Y el SEMI debemos valorarlo porque es una fuente inagotable de fortaleza para ser cada vez mejores seres humanos, para ser mejores y procurar el bien de los que nos rodean, desde nuestra familia hasta el confín del mundo. Y por eso ustedes ven cómo estamos organizando nosotros esa cumbre, en esa segunda cumbre de abril 2025, que será otra oportunidad para poder hacer, acrecentar nuestra fraternidad y que el amor prevalezca entre nosotros los del SEMI y en toda la humanidad. Muchas gracias por sus atenciones. Muchas gracias a ti, un fuerte abrazo, hermano. Siempre un gusto tenerte aquí como cámara y participando, verte bien. Qué gusto. Vamos con la participación de nuestro ilustre y poderoso hermano Anastasio Suárez Requena. Adelante, por favor. Gracias, hermano Natael. Y también gracias a nuestro querido hermano Juan Martínez, porque como dice, ahora sí puedo morir tranquilo, porque pensé que no se iba a tomar en cuenta. En 2 ocasiones lo comenté, les decía que llegué a los grados filosóficos con la idea de encontrar una corriente filosófica netamente masónica, y la encontré en el estoicismo, pero se lo planteé a los hermanos de mi grado 33, con toda la disculpa del caso, y hubo uno que me dijo que estaba yo equivocado, que no era una corriente filosófica el estoicismo, que el estoicismo era un sistema para soportar las penas o los dolores que tuviera algún sufrimiento. Seguí investigando con algunos más de esos grados y me encontré que ninguno tenía el más mínimo conocimiento de lo que era esta relación del estoicismo con la masonería. Así que, hermano Juan Martínez, vos has retomado esa petición, yo se la agradezco, porque la verdad es que nosotros vivimos en un mundo de ignorancia siendo masones, que pretendemos abatir la ignorancia, pero cuando surge la oportunidad, le ponemos barreras, le ponemos bardas, y aparte de ello, lo atacamos, lo destruimos. Es necesario que este sistema de impartir conocimientos llegue a todos los hermanos. Así vimos también que en varias ocasiones hemos trabajado con la intención de implantarlo y la gente se nos va encima, como en otro caso que es precisamente Logos. Cuando tratamos lo de Logos, nos dijeron que no era posible que comparáramos el Logos con el gran arquitecto del universo. Y realmente me apenaba esta situación. Así que, hermano Juan Martínez, si vos me da la autorización, puedo reproducir
en mi grado esta conferencia tan maravillosa que vos nos ha planteado. Gracias, un abrazo para todos, hermano. Muchísimas gracias, mi hermano Anastasio. En la medida que iba hablando nuestro hermano Juan Martínez, me venían surgiendo las enseñanzas que tuve cuando me instruyeron mis maestros, ¿no? Ellos eran muy románticos en el tema del templarismo, y justamente siempre utilizaban este tipo de, de ejemplos, ¿no? Mantenerse rígidos, los golpes son los que templan, cuestiones muy claras en torno a una forma de un estilo de vida, porque me parece que eso es un error y que lo hemos comentado muchas veces en el SEMI. Considerar a la masonería como una carrera masónica es un error, es un estilo de vida. Y este que nos está mostrando justamente nuestro hermano Juan, es el estilo de vida en torno a la formación, a la instrucción, más que una forma de comportamiento más que una forma de conocimiento, aunque van ligadas unas y otras, pero en torno a toda esta parte, me parece que ha sido una noche maravillosa, la forma, que bueno, mi hermano Anastasio, que dices, bueno, aquí está, ¿no? El fundamento. Vamos con la participación de Tania Rodríguez, será nuestra última participación de la noche y pasaremos a la participación de al comentario de cierre de nuestro venerable hermano Juan. Adelante, Tania, por favor. Buenas noches a todos mis hermanos. Una maravillosa exposición de nuestro hermano Juan Martínez. Solo quiero abonar a este tema que hoy en día los estoicos permanecemos resilientes. Acabamos de pasar por una pandemia, acabamos de estar confinados y nos mantenemos como masones siendo resilientes, siendo empáticos con otros hermanos ante la pérdida, con otros hermanos ante el dolor, ante el sufrimiento de entender estas pérdidas, y que ante esto nos mantenemos en una consonancia en el universo. Ser estoicos, ser empáticos, nos mantiene ser unidos, de cerrar esa cadena fraterna que cada uno de nosotros tenemos en nuestros talleres. Los seres humanos somos sociales y cada uno de nosotros nos debemos a nuestros hermanos, como firmamos en nuestro triangular. Es cuanto. Gracias, hermanos. Muchísimas gracias, Tania. Pues vamos con la participación de su venerable hermano Juan Martín para que nos dé su comentario de cierre y proceder a clausurar esta conferencia. Adelante, por favor. Antes que nada, mis queridos hermanos, muchísimas gracias por estar. Muchas gracias por permitirme compartirles esta exposición. Fue resultado de una inspiración que uno de mis hermanos hizo. Platicando con alguno de los aprendices, le comentó que se pusiera a estudiar la filosofía estoica para que pudiera entender la masonería. Y al ponerme a investigar algunos elementos, encontré que los videos que había sobre estoicismo y masonería tocaban temas como muy generales, era mucho la generalidad, y cuando me puse a investigar fui cada vez encontrando más elementos en común, y sobre todo espero que haya sido de utilidad. Y antes que nada, gracias a todos por permitirme hacer uso de la palabra durante esta noche. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti. Pues se queda esta conferencia
para consulta. Permítanme un momento. De llegar a la brevedad el siguiente documento. El Centro de Estudios Masónicos Internacionales en la Ciudad de México, 20 de mayo de 2024, era vulgar. Otorga el reconocimiento al venerable hermano Juan Martínez Parra por haber dictado la conferencia número 463, Masonería y Estoicismo, democratizando el conocimiento, nuestro respetable hermano secretario ejecutivo, su servidor Antonio Natayel Montejano Arauz. Muchísimas gracias a todos. También por compartir los contenidos a las personas que nos observen desde Facebook. Siempre ayúdenos, por favor, porque es la manera en la que ustedes nos ayudan a democratizar el conocimiento. Nos despedimos, pasen muy buenas noches.